Vamos a desarrollar un ejemplo de cómo se realiza una venta con retenciones en la fuente para calcular al final de cuentas la renta disponible que el comerciante tiene que pagar. Tenemos este ejemplo que habla de la empresa Superalto. Dice que realiza una venta de 2.300.000 y recibió pagos con tarjetas esa venta. Se sabe que las ventas de la empresa grabadas son menos del 50%. Esto es información para saber qué retención tenemos que hacerle de IVA de acuerdo a la tabla, y que la comisión sobre el uso de tarjetas que le cobra el emisor o el banco emisor de las tarjetas es del 4,5. Nos dice que calcule las retenciones en la fuente que le hacen o que le practicó el banco a la empresa, además de la comisión, y que realice el registro contable. Primero que nada, entonces tenemos este cuadrito acá para calcular las retenciones en la fuente. Sabemos que la empresa vendió 2.300.000, lo vamos a anotar ahí. Vamos a calcular la venta sin IVA, que sería dividir la venta total entre 1,13 para encontrar la venta sin impuesto. Quiere decir que lo que la empresa vendió en total fueron 2.035.398, que más el IVA suman 2.300.000. Entonces, para encontrar cuánto fue el monto que se cobró por IVA, vamos a restarle a la venta total de 2.300.000, le vamos a restar los 2.035.398. Eso nos indica que la empresa cobró 264.602 de impuesto al valor agregado por esas ventas. Vamos a calcular la retención que le hizo el emisor de la tarjeta o el banco por concepto de IVA. Entonces vamos a multiplicar los 2.300.000 por retención del 3%, que sería aplicarle este factor de 0,2655. Significa que el banco le rebajó de esa venta, antes de depositarle, 61.065.000 por concepto de impuesto al valor agregado adelantado. También le cobró una comisión sobre los 2.300.000 por del 4,5%. Entonces el banco le rebajó también 103.500 como comisión. Y también le hizo una retención del 2% de renta. Entonces vamos a multiplicar igual a 2.300.000 por el factor de retención de renta, que es este 0,0177. Significa que el banco también le hizo una retención de 40.710 por concepto de renta. Entonces, si la empresa cobró 264.602 de IVA, eso tendría que pagárselo al Estado, pero ya le fue rebajado adelantadamente 61.065. Entonces, ¿cuánto le pagaríamos al Estado? Le pagaríamos los 264.602 menos los 61.065. Eso es lo que la empresa debe entregarle al Estado como IVA, y porque ya tuvo una retención, ¿verdad?, en concepto de pago por tarjetas. ¿Cuánto dinero recibiría el banco ya haciendo el registro contable? El empresario, el comerciante, recibiría los 2.300.000 menos los 61.000 que le retuvieron de IVA, menos la comisión que le retuvieron por el uso de la tarjeta, menos la retención que le hicieron de renta. Entonces el comerciante lo que recibiría serían 2.094.000. Ok. En este mismo registro pondríamos el gasto por comisión, que es de 103.000, y pondríamos la retención de renta que se le hizo de 40.710. ¿Cuánto le pagaría la empresa de IVA al Estado? Le pagaría entonces, dijimos, 203.537. Por lo tanto, y registraríamos la venta sin IVA, que es 2.035.000. Como podemos ver, 2.238.935 cierra con el otro lado. Quiere decir que la empresa solo recibió 2.094.000 de esos 2.300.000. Una parte fue una comisión, una parte fue retención de renta y la otra parte retención de IVA. Por lo tanto, solo le reportamos al Estado un IVA de 203.537, ya que la otra parte fue ya retenida. Con eso tenemos el punto 1. El punto 2 dice, si la empresa Superalto tuvo ingresos totales por 14.560.000, gastos por 8.325.000, ¿cuánto es lo que debe pagar de impuestos si la tasa impositiva que le toca es de un 10%?
Ok, ya sabemos que paga el 10% y dice que tome en cuenta lo siguiente, que en el año anterior la utilidad fue de 2.500.000 con un pago de impuestos de 250.000 y que de acuerdo a lo que dice la legislación, de acuerdo con la utilidad del año anterior, la empresa ha realizado ya 3 adelantos de impuesto correspondiente al impuesto de la renta de un 25% cada uno. Bueno, entonces tenemos acá que los ingresos fueron, dice, de 14.560.000, que los gastos fueron de 8.325.000. Haciendo la resta, eso nos da una utilidad, 14 millones menos 8.325, nos da una utilidad neta. Aquí dice bruta, pero es neta. Utilidad neta de 6, bueno, sí, utilidad bruta, 6.235.000. Es utilidad antes de impuesto. Le calculamos el impuesto que dice que es del 10%, vamos a multiplicar la utilidad que obtuvo la empresa por el 10%. Entonces la empresa le tocaría pagar en este año 623.500 colones de impuestos sobre la renta. Ahora dice que la empresa ya hizo 3 adelantos que fueron de 250 por 25% por 3, o sea, 250 por el 75%. Entonces vamos a multiplicar 250 por un 75%, que significarían los 3 adelantos de un 25% cada uno. O sea que ya la empresa adelantó de renta para este año 187.500. Dice que le hicieron retenciones en la fuente, le efectuaron retenciones en la fuente por un valor de 780.000 durante el año. Estas retenciones en la fuente son estas, ¿verdad? De renta que antes hicimos el cálculo en el ejercicio 1, pero que ahora en este caso son 780. Entonces la empresa ya pagó adelantado 780.000 de renta. Por lo tanto, el impuesto que tendría que pagar la empresa serían los 623.500 menos los adelantos que hizo de 187.000 y menos las retenciones en la fuente que le hicieron de 780.000. Eso nos da 344.000 negativo. Quiere decir que no le tenemos que pagar nada al gobierno de renta. Más bien nos quedó un saldo a favor de 344.000 para el siguiente periodo, ya que el Estado no nos devuelve lo que hayamos pagado de más. Entonces, ese es el impuesto que debe pagar. Contestando la pregunta, es nada, no tiene que pagar nada. Más bien tiene un saldo a favor de 344.000. Además, dice que si la empresa decide decretar un dividendo del 50% de las ganancias en efectivo y el resto mediante emisión de nuevas acciones. Entonces tenemos que la renta que se va a repartir son estos 623.500, ya ha descontado el impuesto. Perdón, no. Déjeme ver. Ok, no. Serían los 6.235.000 menos el impuesto que se está pagando. Entonces lo que tenemos para repartir son 5.611.500. Se va a repartir, aquí dividiendo en efectivo, dice la mitad. O sea, dividimos esto entre 2. Y la otra mitad se va a repartir en valores o en acciones. Ok, eso es lo que vamos a repartir. Entonces dice, vamos a hacer el registro contable de la repartición. Tenemos que en efectivo se repartirían, según lo que conocemos, estos 2.805.000 menos el 15%. Recordemos que el 15% es lo que se le retiene a los socios cuando se les reparten dividendos en efectivo. Entonces vamos a multiplicar este valor por 0.85, que nos daría, nos daría, hagámoslo por el 85%, que nos daría exactamente lo que les correspondería a los socios de estos 2.800.000 y tendríamos una retención, ¿verdad? Una retención de impuestos que tenemos que pagarle luego al Estado de un 15%. Entonces vamos a ver, es esto menos esto.
420.000 es lo que le tenemos que entregar al Estado. Utilidad del periodo, dijimos que era dividendo en efectivo por pagar, lo puse en el lugar equivocado, acá, ok. Y luego tendríamos el dividendo en acciones por pagar, que sería el otro monto, 2.805.750. Acá tendríamos la suma total de este lado y la suma total de este lado, que debería darnos exactamente lo mismo. Entonces tenemos eliminamos la utilidad del periodo, tenemos un dividendo en efectivo pagado, una retención de renta o ganancias por pagar al Estado y un dividendo en acciones por pagar, que luego se eliminaría. Tendríamos el total del registro contable, tendríamos ya prácticamente realizado el ejercicio completo.